Muchísimas gracias, Luis. Cedo la palabra a Javier Vázquez Matilla, experto en contratación pública, en el que veremos en su bloque todos los aspectos claves del proceso de contratación de una compra pública precomercial. Javier, cuando quieras. Muy buenos días. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber querido contar conmigo en un proyecto tan interesante y que tantas cosas puede cambiar. La verdad que daros también la enhorabuena a todas las personas que habéis intervenido hasta el momento, porque es verdad que estos procesos de compra pública, vamos a llamar innovadora o de innovación, mejor dicho, pues a veces son largos, pero sobre todo tienen como característica principal que cambian, ¿no? O que pretenden lograr un cambio, ¿no? Y al final, pues la única manera de transformar la sociedad, de mejorar en las condiciones de salud de las personas es atreviéndose a veces a lidiar con esta burocracia que tiene la propia normativa que vamos a estudiar a continuación. Bien, dicho esto, estamos ya ante una licitación que, como se ha dicho, está ya publicada con una fecha y una hora muy importante. Es decir, que como vais a ver en mi exposición, me voy a centrar en cuestiones relevantes a tener muy en cuenta a la hora de concurrir. Es decir, ya hay una fecha y una hora límite, no se puede superar esa fecha ni esa hora por nada, si no las ofertas serán excluidas y será una verdadera pena. Y es una compra pública precomercial. Es una compra pública de innovación, porque efectivamente utilizamos este término más que el de innovadora, porque hay quien hace compras de forma estrambótica y tremendamente rara y ya dice que innova, ¿no? Pero esto es mucho más allá, ¿no? Que generar un proceso de compra pública, un documento, un pliego de condiciones extraño, extravagante, extraordinario. No, estamos en otra cosa, estamos en un objeto, en un resultado que, como muy bien habéis expuesto, pretende constituir una mejora a lo que realmente ya existe, ¿no?, en el mercado. Y para esto es necesario precisamente actividades de I+D. Y esta es la primera cuestión importante a tener en cuenta lo que vamos a ver. Lo que vamos a contratar no es propiamente, vamos a decir, un resultado, entre comillas, en el sentido más jurídico de la expresión, sino vamos a contratar servicios de I+D, ¿no? Y vamos a contratar servicios de I+D y que, como yo decía, desde luego suponen un efecto disruptivo en el mercado, un efecto disruptivo en la sociedad, porque al final hay grandes beneficios, tanto para el sector público, que, como veis, pasa de tener esas problemáticas que se nos planteaban en las situaciones que ojalá no se den, pero se dan, y que implican la necesidad de adoptar una serie de cambios para prevenir, pues, como se nos decía, lesiones, para adelantarnos, para generar esas mejoras en la actuación del triaje, ¿no?, en el propio trabajo que los sanitarios hacen, ¿no? Y es verdad que para el sector privado supone ese incentivo mucho más allá de las subvenciones, esa adecuación entre la oferta y la demanda, esa ruptura de lo que le llamamos la paradoja del comprador y del vendedor, ¿no?, por los que muchas veces el mercado dice, bueno, pues a mí me gustaría investigar o profundizar en solventar estos problemas, pero realmente no hay quien tenga interés en después comprarme estos desarrollos. ¿Para qué voy a investigar? ¿Para qué voy a adelantar en las soluciones a estos problemas si realmente yo no sé si luego va a haber quien compre estos resultados? Esa paradoja del comprador y vendedor es la que ahora, desde luego, y hay que dar la enhorabuena, ya se ha roto, porque se ha demostrado, con independencia de este procedimiento que ahora vamos a exponer, se ha roto esa paradoja, ya se ha mostrado, ha habido estas CPM, estas consultas preliminares, tenemos un pliego delante que manifiesta cuál es esa oferta y pone también, abre el mercado, da la publicidad, que es el principio más importante que en contratación pública tenemos, para que las empresas, sean grandes, sean pequeñas, que luego hablaremos, puedan participar, Y, desde luego, mejora la competitividad y la sostenibilidad regional, ojalá en Andalucía, extraordinaria territorio, y en España en general, ¿no? Bueno, simplemente también por profundizar o quizás poner énfasis después en ver las diferencias de los distintos tipos de compra pública de innovación con los que contamos, pues estos se definen o se identifican en función del nivel de desarrollo, de madurez tecnológica al que queramos llegar, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a llegar hasta un nivel 7, en nuestro caso, podríamos llegar al 7 o el 8 para ser una precomercial, y estaríamos, como ahora por eso quiero explicar,
fuera de la normativa de contratos públicos. No quiere decir fuera de cualquier regla, pero estaríamos fuera de la normativa de contratos públicos precisamente en esta compra que vamos a hacer ahora, en esta compra pública precomercial. Si estaríamos ya hablando de la adquisición de un producto que está bastante maduro, iríamos a los procedimientos más ordinarios de la ley de contratos del sector público. Ya no estaríamos comprando servicios de investigación, estaríamos comprando un resultado en donde no hace falta, donde no existen un gran trabajo, una gran labor de I+D, como no es este caso. Y luego simplemente esos contratos de asociación para la innovación, que simplemente cito, lo que pretenden es abarcar todo el escalafón, toda esa pirámide de desarrollo de madurez tecnológica, trabajando en la parte de I+D y adquiriendo resultado. En este caso, ¿dónde estamos? En este caso, estamos en una CPP. Estamos justo ahí, veis, en ese nivel TRL que ubico en pantalla. Bien, esta simplemente es otra pantalla que lo que viene a otra slide en la que se pretende poner de manifiesto estas ventajas que tiene también la CPP, ¿no? Que a veces pues hay quien dice, oye, ¿por qué no hacéis directamente una asociación para la innovación? Que de hecho es una fórmula que por ahora tampoco es que haya triunfado demasiado. Bueno, pues entre otras cosas, estas son las ventajas también de la CPI y de la CPP. Aquí tienen también estas diferencias, simplemente las voy a enmarcar para después ya pasar a lo relevante, que justamente es tener en cuenta cuál es este condicionado en concreto, analizarlo, incluso por resolver las dudas que pudieran existir en su caso. Como veis, en la compra pública precomercial, insisto, es donde nos vamos a ubicar en este proyecto en el que hoy nos encontramos, pues no nos reservamos los resultados de la I+D, es decir, el cliente público no se queda en exclusiva para él esos resultados, esa posibilidad de explotación, sino que hay una compartición de riesgos y una compartición de beneficios también. Además, no se abona el 100% de la I+D, ¿no? Esto justamente es lo que hace que la normativa de contratos públicos que rige en España, en su artículo 8, excluya estos tipos de servicios de investigación cuando se cumplen estas condiciones de compartición, especialmente de resultados. Y determina que no se aplica la ley de contratos del sector público. Es decir, perdón, quizás lo debía enmarcar mejor, pero estamos hablando de la introducción a la CPI. Hemos visto que hay 3 fórmulas, tienen aquí CPP, CPTI, la Asociación para la Innovación, que sería una mezcla, vamos a decir, de las dos. Y vamos a ver que a la primera de ellas, en la que hoy nos encontramos, no se aplica de forma estricta la ley de contratos del sector público. Por eso, ya un tip inicial. Lo más relevante que tienen que tener en cuenta, especialmente las empresas que nos estén escuchando hoy y que tengan interés en participar en esta licitación, que ojalá sean muchísimas, es que la parte principal a tener en cuenta, el documento principal a tener en cuenta, casi el único, es en este caso el documento que regula la contratación concreta que aquí nos ocupa. No la ley de contratos, aunque veremos que en el propio pliego existen algunas remisiones a esta ley para cuestiones concretas. Pero para lo regulado ahí, eso es lo que prima, aunque pueda ser diferente en algún caso que en la ley de contratos. No va a pasar eso en el resto de apartados B, en el apartado 2 y en el apartado 3, porque vamos a estar ante una compra pública ordinaria, regida por la ley de contratos en la CPTI o la compra pública de tecnología innovadora, igualmente en la Asociación para la Innovación. Ya ven en una explicación, en un vistazo, en un flash rápido, que estamos primero ante esos servicios de I+D y su validación, etcétera, en el apartado validación o demostración, en el apartado 1, que es la que vamos a hacer, y en el 2 es donde adquirimos el resultado, como ven, y además estamos en esa parte, en ese formato de la pirámide que podríamos hacer con estos 3 bloques, en el que los procedimientos que vamos a aplicar son ordinarios, porque normalmente, por cierto, además no suele haber compartición de resultados, pero sobre todo el nivel de madurez tecnológica, lo recordarán de la pantalla anterior, es ya bastante elevado. Y la Asociación para la Innovación aúna los puntos 1 y 2. Hay trabajos muy fuertes, muy potentes de I+D y hay además adquisición de resultados. Bien, vamos ya, después de hecha esta introducción, a hacer una breve referencia a algunos aspectos, yo creo que críticos, quizás sencillos, pero sí que les tengo que decir una cosa. No hay que malinterpretar que la compra pública precomercial no aplica la ley de contratos a decir que es una actividad o es una licitación en la que se permite, digamos, que no haya requisitos, la que se permite que no haya ningún tipo de trámites o de cuestiones a tener muy en cuenta. Opera igual prácticamente en muchos sentidos que un contrato normal por algo muy importante.
y es la necesidad, sobre todo que viene dada por el marco de ayudas a la I+D, de respetar lo que conocemos como los principios generales de la contratación pública o los principios rectores de la contratación pública. Por eso se expuso antes, por ejemplo, qué criterios de adjudicación había, cómo se iban a valorar las ofertas. Incluso en el pliego pueden ver con qué motivación, quién las va a valorar, qué fases va a haber precisamente de valoración y se identifican de forma, de hecho, bastante parecida a lo que pasaría en una licitación normal. Es decir, primera clave, primera idea fuerza, el pliego es el documento que van a tener que tener en cuenta. Ojo con los requisitos formales que pueden determinar tristemente la exclusión de las ofertas. Les dije ya uno primero, el plazo de presentación de la oferta. 1 minuto, no se pasen ni 1 minuto. Siguiente, ¿cómo vamos a presentar estas ofertas? Lo tenemos que hacer a través de la plataforma electrónica de Andalucía. Solo ahí, ni por correos, ni en una sede diplomática, ni nada de esto. Ni en un registro electrónico, lo tenemos que hacer a través del programa SIRE, el programa de presentación de las ofertas electrónicas en Andalucía. Y además tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Vamos a intentar acercarnos a ellos. Vemos como cuestiones, digamos, identificativas, caracterizadoras del procedimiento que vamos a tener, algunas de las cuestiones que ya les sonarán porque las hemos comentado. Primero, el CPV que vamos a utilizar. Y ojo, esto es importante porque cuando veamos qué tipo de empresas pueden acceder, vamos a ver que se referencia justamente a servicios similares, es decir, a servicios de investigación y desarrollo experimental. Vamos a ver también que decía, estamos fuera de la ley de contratos, ciertamente, artículo 8, pero no quiere decir eso que vaya a haber discriminación, que vaya a haber preferencia a favor de ningún tipo de empresas, porque estamos, sin duda, y así lo define el pliego, ante un procedimiento abierto, que puede concurrir cualquiera, y donde va a haber criterios de selección, solvencia en los términos de la ley de contratos, pero criterios de selección, criterios de acceso, que si no se cumplen y no se acreditan correctamente, van a determinar que no se va a poder participar en la licitación y luego va a haber criterios de evaluación. Hemos llamado por analogía criterios de adjudicación en el lenguaje de la ley de contratos del sector público. Y va a haber, como se ha explicado además, no solo un criterio relacionado con el precio, con los royalties, etcétera, sino que se va a buscar esa calidad de forma fundamental, de forma prioritaria, como marca y ordena también en general la normativa europea de contratación pública, como aquí yo creo que se ha hecho con acierto. Hemos dicho que estamos ante una compra pública precomercial excluida por el artículo 8 de esta Ley 9/2017 y por eso el documento más importante que se tienen que leer, sea más extenso o menos, es justamente el documento que regula la compra precomercial y que ustedes tienen a continuación. Como resumen, sin perjuicio de que los datos adecuados siempre, nunca lo olviden, son los que están publicados, con sus oportunas correcciones, si es que las hubiera, son los que aquí tienen. Pero hay una primera cuestión que sí que me parece interesante comentar. La primera es la cuestión relacionada con la subcontratación. Es muy importante que sí que hay una labor, que es la propia de la dirección del proyecto, etcétera, que no se puede subcontratar, pero afortunadamente, yo creo que con muy buen criterio, el pliego de condiciones no establece, además de la tarea señalada, otras tareas que no puedan ser subcontratadas. Ojo, una cuestión es que no haya esos límites y otra cuestión diferente es que se pueda subcontratar libremente o incluso, como ahora voy a decir, que simplemente se pueda libremente justificar que, bueno, que se pide un nivel mínimo de criterios de acceso, de criterios de selección, yo no llego, puedo acudir con otro subcontratista, con otro colaborador, pero luego vamos a ver cómo instrumentar esto para que sea correcto. Por eso, cuidado con ese deber de presentación correcta. Y voy diciendo algo que luego repetiré. La subcontratación, cuando pretenda acreditar la solvencia, tiene que ir acompañada no solo de un compromiso de este subcontratista, de este colaborador o colaboradora con la que vamos a trabajar, sino también de un DEUC, de un documento europeo único de contratación, que ya les anticipo, va a ser el documento, si no lo conocen, más importante, que va a tener que ir en uno de los sobres, en el sobre número 1. Luego se lo explicaré. Pero primera cuestión importante, no se cierra el mercado exclusivamente las grandes empresas que todo lo puedan, en este caso, tener, sino que se permite esa colaboración a través de uniones temporales de empresa que se puedan constituir, a través de subcontratistas. Da igual la relación jurídica que se tenga con esas personas colaboradoras, sí importará cómo se acredita. Una cuestión importante, y es que si yo digo que alguien va a ser subcontratista mío, que alguien me aporta su solvencia para realizar trabajos que se piden,
deberé tener garantizado que durante toda la vida, y ahí ven la duración, con los hitos y distintas fases que establece el pliego de forma muy concreta, por cierto, muy importante también, que hay plazos parciales, pero en definitiva deberé garantizar respecto de los subcontratistas o colaboradores que existe digamos, ese compromiso de mantener durante toda la vida del contrato los medios suficientes para llevar a cabo los trabajos. Lo mismo pasará, por ejemplo, con la sede que haya que tener para hacer las pruebas. Puede no ser mía en propiedad, pero tengo que garantizar a la administración, en este caso, que yo voy a poder disponer de esa sede, de esas instalaciones hasta el final del contrato, ¿de acuerdo? Bueno, respecto a la duración os comentaba, hay aquí una frase general respecto a la duración del contrato, pero muy importante, hay también plazos parciales. Esos plazos parciales en función de determinados hitos, de determinadas etapas, nunca mejor dicho, porque la I+D en general es una etapa, es una gran carrera, además apasionante. Lo que pasa es que a veces suele ocurrir también que no llega a todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa sobre todo en las carreras de obstáculos. Y bueno, simplemente a efectos jurídicos estamos fuera de la ley de contratos, con lo cual, y también lo tenemos que exponer de forma clara, sin perjuicio de considerar que el pliego, pues la verdad que en principio no tiene ninguna problemática, al menos a mi entender, y con mi visión jurídica. Sin embargo, debemos decir que al no estar dentro de la ley de contratos del sector público, el régimen jurídico de los posibles recursos que pudiera haber no es el de la ley de contratos del sector público y en particular no es el que correspondería a los servicios de más, en este caso, de 100.000 euros. ¿Por qué? Porque no cabe recurso especial. Lo que sí cabrá es un recurso contencioso que, en su caso, pues no tiene efecto suspensivo, automático, etcétera, 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 y que se sustanciará, en su caso, ante los tribunales contenciosos administrativos. Pero vayamos al grano. Estamos aquí porque estamos interesados en participar en esta licitación y lo que tenemos que saber es, lo primero, quién puede acceder. ¿Cuáles son los criterios, vamos a llamar, de capacidad y de selección? Lo primero, de capacidad, relevante también. ¿Cuál es el objeto social de las entidades que vayan a concurrir? Muy importante, porque tiene que haber una coherencia, una corresponsabilidad. Yo solo puedo participar en la licitación si el objeto del contrato es coincidente con esos servicios de I+D. Yo puedo, mis funciones de la empresa, la finalidad a la que se dedica, es justamente esa. Es los servicios de I+D. Si no, no tendré capacidad. Además, deberé estar legalmente constituido. Si soy una sociedad pública inscrita en el registro mercantil, no deberé estar incurso en causas de exclusión, causas que me impidan participar, causas, le llamamos, de prohibiciones de contratar, ni conflictos de intereses, también bastante relevante, y fruto de ello, justamente tienen una declaración responsable que también hay que rellenar, de no tener ese conflicto de interés, no tener esas causas de exclusión que impidan participar, pues por tener deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, por haber estado implicado en algunos supuestos de comisión de determinados delitos, etcétera, ¿no? Bien, pero salvada la capacidad, ¿cuáles son los criterios de selección que se permiten? Bueno, los tienen detallados en el pliego. Yo, y aquí en la slide que está puesta. Lo que quiero enfatizar sobre todo es, ven que hay un volumen de negocio, ven que también se establece que exista, en su caso, si no se tiene este volumen anual de negocio, hay que ver la redacción exacta del pliego, es decir, la disponibilidad actual de una fuente de financiación que permita acreditar que hay solvencia, pero lo que se establece es un volumen de negocio que hay que tener, ¿no? Un volumen de negocio que se relaciona con el presupuesto de licitación en un porcentaje, ¿no? Es decir, si alcanzas ese volumen, pues puedes concurrir a la licitación. Muy importante, ¿cómo se acredita el contar con ese volumen? Con las cuentas anuales, por cierto, que deben estar registradas en el registro mercantil, salvo que seamos un empresario individual, en cuyo caso, pues obviamente no va a ser necesario, porque no hay obligación de contar con esas cuentas. Pero muy importante, volumen de negocio sería el sistema de selección y la forma sería, en este caso, con las cuentas, ¿vale? Pasamos a la solvencia técnica. Ya saben que la solvencia económica pretende asegurar que vamos a tener la fuerza y el músculo económico para aguantar 20 meses luchando, investigando y afrontando pues, esos costes. Solvencia técnica, capacitación técnica. ¿Qué es lo que se pide? Ven servicios de I+D de similar naturaleza, o sea, tendríamos que relacionar con los servicios del que hablábamos en los CPVs, de investigación y desarrollo experimental, en los últimos 3 años por importe mayor que esos 350.000 euros. Muy importante, ¿cómo se acredita? Recordamos cuál es la forma de acreditarlo y cuál es el sistema de selección, en este caso la experiencia en contratos similares, en servicios, perdón, similares. Muy importante, se acredita con certificados de buena ejecución, con un contenido que el pliego de condiciones, miren ustedes,
dice cómo tiene que tener cómo tienen que ser esos certificados de buena ejecución, que referencie el año, que referencie el trabajo, que referencie el importe, etcétera. Cuidado cuando esto lo hayan hecho en UTE, porque ahí tendrán que ver que, obviamente, si van en una UTE con dos, uno al 50%, otro al 50%, y el importe es de 100.000, no pueden decir uno de ellos que ha hecho 100.000, será 50%. Bien. También, como ven, se exige tener proyectos de I+D de similar naturaleza con financiación pública, a nivel nacional o europea, en los últimos 5 años y con un importe que en su conjunto, como pasa en el primer caso, tienen que sumar. Igual, hay una serie de formas de acreditar. También se exige que se acredite que se cuenta con este certificado ISO que ven aquí. Una cuestión relevante. Puede ocurrir que una sola empresa no tenga suficiente solvencia técnica o económica. ¿Qué podría ocurrir? Que vayamos en UTE, Unión Temporal de Empresas, ahí pueden ir por analogía al artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público para ver cómo lo tendrían que hacer. Básicamente, presentando un documento de que están comprometidos a formar una UTE de la empresa 1 y la empresa 2, designando quién es la persona que va a representar a esa UTE y diciendo el porcentaje de participación, una cosa muy importante. Con una frase que venga a decir que ambas partes, en este caso dos, todas las partes que forman parte de la UTE van a tener responsabilidad solidaria, muy importante. Y también esa UTE que tendrá que tener como duración, como mínimo, la misma que el contrato. ¿Qué tiene de positivo las UTEs? Bueno, los dos serían adjudicatarios, sería adjudicataria la UTE, ¿vale? Se suman las solvencias, se acumulan las solvencias. Yo tengo servicios de I+D hasta 200.000, tú por 150.000, bien. Pero habrá que estar participando los dos, No valen matrimonios, con perdón por la expresión, de conveniencia, ¿de acuerdo? Además de por UTE, también se puede acumular la solvencia económica y técnica, como les he dicho antes, por otros mecanismos. Pueden ir por analogía al artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Y ahí es básicamente el tema de la subcontratación, que salvo un perfil, unos trabajos que ya expresa bien el pliego, que no se pueden subcontratar, el resto sí. Entonces, sí que cabría acumular también la solvencia que tengan esos subcontratistas. En este caso, muy importante, que tanto si vamos en UTE como si vamos con otros subcontratistas, cada uno de estos subcontratistas con los que se acredite la solvencia y cada una de las personas, miembros, empresas, entidades que forman o van a formar la UTE, tienen que aportar un documento europeo único de contratación, DEUC, ¿vale? Bueno, y llegamos ya a los sobres. Estos sobres, ven que son 3 y ven ahí fácilmente cuál es la documentación a presentar. Por cierto, primero, ya lo hemos dicho, les llamamos sobres, quizás tiene que cambiar pronto esta terminología, son archivos electrónicos. Solo cabe la presentación de forma electrónica por SIREC. Dense de alta ya, si no lo están. Prueben ya, no esperen al último día. No esperen al último día para mandar la oferta. ¿Por qué? Porque puede haber problemas informáticos, que si el Java, que si la actualización del ordenador. Y eso no es excusa. Como llegue tarde, fuera. Muy importante. Aquí tienen el DEUC, en el sobre A. Les he hablado ya de él. Si en uno de los anexos del pliego tienen la web a través de la cual poder rellenarlo. Y además, en este pliego en particular, hay una cosa muy positiva, que les va a solventar, digamos, una parte del tiempo de preparación de este sobre más administrativo, que es que pueden ustedes fundir 2 DEUC. Me explico cómo hacerlo. Ustedes pondrían, si quieren, aunque el enlace, si alguien lo quiere hacer mientras yo lo estoy planteando, pondrían en Google DEUC, ¿no? Entonces verán que aparece en registro de licitadores, aparece una página a través de la que se crea este DEUC. Si es que ustedes no tienen aún un DEUC creado, cosa que les recomiendo para esta y cualquier contratación, porque esta declaración vale para todos los contratos de toda Europa. Una vez que hayan completado bien y completo, ese es mi consejo, su DEUC, en que digan quiénes son ustedes, quiénes son los apoderados o apoderadas, cuál es su objeto social, que no tienen ninguna causa que les prohíba contratar, cuáles han sido sus volúmenes de negocio en los últimos años, cuál ha sido su experiencia. Rellenen todo, porque sí que es muy importante decirles un detalle. Hay 2 tipos de DEUC. Un DEUC que es sencillo, un DEUC que simplemente dice, ¿cumples con todo? Sí. Y hay otro DEUC que es el que se pide aquí completar, como ustedes van a ver cuando hagan la operación que les voy a decir, que es más extenso, donde hay que rellenar más cosas, ¿vale? Hay que rellenar más apartados, hay que rellenar el volumen de negocio, hay que rellenar, ¿vale? No se tiene que preocupar demasiados, en este caso, gracias a cómo se ha hecho esta publicación, de que hay que rellenar y que no. ¿Por qué? Porque ustedes, en cuanto creen su DEUC,
hayan dado al botón generar respuesta, van a poder, importando el DEUC que la administración les ha facilitado y aportando en el apartado fundir el otro, el suyo, que ya han hecho, les va a salir en 3 segundos el DEUC completado. Es una maravilla, me cuesta rellenarlo al principio. ¿Vale? Muy importante, aunque en este caso yo he estado volviendo a revisar los criterios esta mañana, no he visto este supuesto, cuidado con una cosa. No se puede anticipar documentación que va en el sobre C, por ejemplo, relacionado con la oferta económica, etcétera, en el sobre B o en el A. Tengan cuidado. Y en este caso, tengan cuidado también, obviamente, de no adelantar en el A cosas del B. Parece una tontería, pero adelantar esa parte de la oferta puede suponer la exclusión directa. Me invento un ejemplo que no es real. Imagínense que en el sobre C se valorara, que no se valora, pero se valorara el tener ciertas titulaciones. Y se valorará de forma automática. Van ustedes en el DEUC y señalan, las personas que escribiremos al contrato tienen estas titulaciones. Ya han desvelado el sobre C, fuera, ¿vale? Conclusión, sean muy escrupulosos y mi consejo personal, imprímanse, aunque esté mal y no sea un criterio ambiental adecuado, pero o tengan un check de lo que dice el pliego en esas páginas, en esas cláusulas que aquí les identificamos y vayan chequeando que lo están haciendo tal cual y que no se olvidan ni un solo documento. A ver, si hay alguna cuestión que sea subsanable, se les da un plazo. En el sobre A, si se ha olvidado meter algún dato, se les puede pedir subsanación. Pero tengan cuidado porque con carácter general no es subsanable prácticamente nada. Con lo cual, cuidado, cuidado. En el sobre B, ¿qué me parece muy importante reseñarles? Que hay un límite de páginas y que hay un tipo de letra y de interlineado. ¿Esto para qué se hace? Dirán, madre mía, qué pejigueros. Miren, se hace para generar también cierta igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque si no, alguien puede aportar allá 400 folios a letra 7, porque dice, no, es que yo tengo mucho que decir. Bueno, pues aquí también el ejercicio científico técnico de saber comprender en ese máximo de 100 páginas, que si son menos no pasa nada. Cuidado, porque en principio estas 100 páginas están pensadas, aunque son, insisto, un documento electrónico, para A4. Si ustedes necesitan otro tipo de formato, ya ven ahí, verán en el pliego que computan no como una página, sino computan como 2. Con lo cual, si ustedes quieren poner diagramas y tal, tengan en cuenta que eso computa de forma distinta. ¿Qué les va a pasar como excedan de estas páginas? Que no les va a ser valorado mucho más allá. Entonces, tengan cuidado. Hace poco en una licitación veía yo, que lo ponía clarísimo, dice, no se podrán presentar más de no sé cuántas páginas y este será el efecto. Oye, una oferta buenísima que hubo que no poder valorar todo lo que había a partir de esa página. Tengan cuidado. Ya ven ahí, además, que hay otros documentos a incorporar y finalmente también decirles el sobre C. Por favor, una cosa muy importante. Ustedes tendrán sus modelos, sus formas de trabajar. Pero aquí hay una. Es decir, el sobre C tiene un modelo. Sigan escrupulosamente ese modelo, porque ahí sí que hay poco que subsanar. Ahí, como no haya algo que se vea claramente que es un error material, vamos, que es totalmente perceptible cuál ha sido la verdadera voluntad de quien ha cumplimentado esa oferta, también hay exclusión. Cuidado con el tema del IVA. Hay que indicarlo de forma independiente. Cuidado con ese tema. También la moneda en la que tienen que expresarlo. Bueno, sigan, en general, sigan lo que dice la DES. No lo pueden alterar. Dicen, no, pues que yo me apetece explicar esto de otra manera, que no es posible. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no sabemos después cómo comparar. Vamos a tener 3 o 4 modelos distintos de anexo, no lo podemos hacer. Por favor, sean rigurosos. Bueno, también tienen que tener en cuenta cómo va a ser el proceso. Les insisto, no quiere decir el hecho de que no se rifa por la ley de contratos, pues que vaya a haber un proceso libre, arbitrario, para nada. Ya han visto que hay unos criterios muy detallados de cómo se va a valorar. Incluso ya ver separando, o sea, que quizás no sería ni necesario, pero separando criterios automáticos de criterios que son más discrecionales. ¿De acuerdo? Este es un poco el procedimiento que se va a llevar a cabo. Tengan también en cuenta, si bien es algo que, bueno, que luego hay que examinar y que hay que valorar y que hay que generar un procedimiento contradictorio para verificar con la empresa qué es lo que ocurre, que hay también una consideración de ofertas que pueden ser anormales, llamadas tradicionalmente temerarias. ¿De acuerdo? Y esa es la forma de determinación. Aquí la ven. Perdón, se me ha ido. Aquí ven cuál es la fórmula de determinación de esa normalidad. Ya ven que toma en cuenta varios valores y ese porcentaje del 25% del promedio, de la media, de las ofertas presentadas. Bien, ya ven que habrá un proceso contradictorio, se dará un plazo de 5 días. Si les pasa esto, que espero que no ocurra, pero si les pasará, justifíquenlo de forma muy precisa. Especialmente aquí hay muchos costes de personal. Justifiquen la dedicación, justifiquen también la coherencia
que tiene la oferta técnica, esa memoria científico-técnica, con la parte de la proposición económica. Es decir, una justificación precisa, una justificación exhaustiva. Sabemos que en 5 días pues, tampoco se puede llevar a cabo un estudio económico financiero con un montón de variables. Ténganlo preparado. Tengan preparado cuando hagan su oferta, guárdense para sí un estudio de dónde salen esos números porque han llegado a ofertar esas propuestas concretas. ¿De acuerdo? Bueno, y ya ven también que hay unas previsiones específicas. Yo creo que quizás pues las podemos pasar un poco más por detalle y así si tuvieran alguna pregunta pues aprovechar para poder hacerlas y perjuicio de que dentro del plazo que establece el pliego se pueden llevar a cabo. Pero ya ven que en ejecución se establecen distintas cuestiones, un comité de seguimiento con reuniones mensuales, una serie de obligaciones de seguimiento científico, económico, ético y legal. Y aquí ven también una cuestión que creo que es muy relevante de tener en cuenta, que es la del plazo. El plazo está efectivamente para cumplirlo y hay un plazo además parcial, no solo un plazo total y un plazo parcial, por cierto, que puede dar lugar a penalidades parciales y a pagos también parciales, como ahí también ven, ya sea por la entrega de ese documento de diseño conceptual, por la del prototipo funcional y el plan de pruebas que se haya realizado, por la entrega del código fuente del software, completamente funcional, y el plan de pruebas realizados, por la entrega del documento de pruebas en entornos simulados y por la entrega finalmente del documento de pruebas ya en entorno real. ¿De acuerdo? Ven ahí cuáles son esos hitos, cuáles son esos plazos parciales que desde luego ahí los tienen que tener en cuenta. Estamos en el ámbito de la contratación pública y es verdad que hay cuestiones a tener en cuenta en relación con la confidencialidad, sobre todo cuando estamos hablando de servicios de I+D. Bien, la confidencialidad puede tener una parte, vamos a decir, pública y privada, vamos a decir, o del contratista y el contratante. Vamos a empezar por el principio. Puede haber partes de la oferta que presenten que sean confidenciales. Mi consejo personal, primera cuestión, no todas las ofertas en general pueden ser confidenciales. Hay quien dice, todo es confidencial. Digo, hombre, incluso la página 1 y el índice. Bueno, no. Solo pueden ser declaradas confidenciales aquellas cuestiones que puedan revelar documentación que no sea accesible públicamente, documentación que pueda tener, por lo tanto, deba tener una circulación restringida. ¿De acuerdo? Patentes, propiedad intelectual, propiedad industrial, secretos comerciales, know-how, todo eso. Y así es, en alguna de las partes de la oferta, deben de decir por qué y cuáles. Justificar por qué y con un marchamo, poner confidencial, decir qué páginas son confidenciales o si no con una declaración de confidencialidad. Lo importante es que el órgano comprenda y conozca que existe esa confidencialidad de esas posibles páginas, aunque luego pueda ser revisada. Y luego hay otra parte de confidencialidad que en estos contratos precomerciales tiene especial interés, especial importancia, y es que durante la ejecución del contrato, obviamente, hay unos límites y hay unas previsiones específicas para proteger justamente todo esto que se está llevando a cabo en la ejecución, salvo algunas cuestiones que, pues de por sí, por ser de dominio público, etcétera, puedan no ser consideradas como confidenciales. Hay que hablar también del apartado de penalidades, es muy importante, ¿cierto? Estamos en un proyecto financiado, estamos en un proyecto europeo, hay que ser riguroso con los plazos, hay que ser riguroso también con las penalidades que si procede habrá que imponer, pues si no, efectivamente, si en el expediente se ve que existe alguna causa que hubiera conllevado la necesidad de imponer una penalidad, no se impone, eso puede ser un problema a la hora de obtener la financiación. Con lo cual, ahí la tienen, esperemos de verdad que no haya que aplicarlas, pero también es verdad que hay que decir. También aquí ven algunas penalidades específicas que se han incluido en el pliego. Muy importante, les decía, insisto otra vez porque suele ser bastante frecuente, cuidado con el tema de los subcontratistas. Hay que identificarlos bien. Hay que decir que tienen capacidad y que tienen solvencia. No se puede, un gran problema de estos proyectos a veces es que fracasan porque se van subcontratando libremente a personas o profesionales que carecen de capacidad, que carecen de esa solvencia, que precisamente por algo se ha exigido al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, sigan las reglas que el pliego les marca en relación con esta cuestión. Ven ahí también las infracciones por incumplimiento de pagos precisamente a los subcontratistas. Esto es relevante. Se ha planteado precisamente que para favorecer a las pequeñas empresas lo que hay que asegurar es que se les paga. Sobre todo cuando no operan como licitador, como contratista, sino como un contratista. ¿Vale? Además de otras cuestiones que veis ahí, etc. Bueno, hay unos derechos de propiedad intelectual que ya hemos comentado. La primera cuestión es que básicamente, mayoritariamente, van a ser para
las empresas contratistas. Y esto es algo muy típico de los contratos precomerciales, los contratos de servicios de I+D. Sí que es verdad que ya veis ahí que va a haber una compartición, de hecho hay un criterio de valoración sobre esos con unos límites también. Entonces, bueno, ya ven ahí que hay una regulación especial, pueden ver en mayor detalle porque no deja de ser esta slide un mero resumen de estas titularidad y la explotación de estos derechos de propiedad intelectual, de estos DPI. Y, en fin, adelantándome creo que 10 minutos o 12 minutos al final de mi presentación y queriendo así que si hubiera alguna pregunta poder utilizarlo para ello, pues les agradezco mucho de nuevo que hayan querido contar conmigo. Les felicito por haber llevado esta iniciativa y también por estar al otro lado, porque al final, cuando existe esa necesidad, si no hay quien la vaya a dar respuesta a la misma, pues también es un fracaso, vamos a decir. Entonces, nada, muchísimas gracias y espero que haya sido de su interés mi presentación.